Buenos días, mi nombre es Camilo Alejandro Muñoz y con mi compañero Juan Camilo Rodríguez Caicedo venimos a presentarles una exposición. Somos estudiantes de la Universidad del Cauca, estamos viendo la asignatura de estática y el tema que le venimos a exponer es de fuerzas en cables. La vamos a dividir en 8 ítems. El primer ítem es la introducción, el segundo es el arrollamiento de cables, el tercero es el análisis de cables, el cuarto son cargas puntuales, el quinto son cargas distribuidas. Las cargas distribuidas las vamos a dividir en dos: cargas distribuidas por parábola y en cargas distribuidas por catenaria. Y por último vamos a ver una bibliografía en la que nosotros nos basamos para esta exposición. En la primera parte de la introducción vamos a ver algunas características físicas de estos cables y vamos a ver cómo se desarrolla su manufactura, cómo pasan de ser simples alambres a estar constituidos ya como cables. La primera característica que vamos a observar es geométrica y puede ser muy obvia, pero es demasiado importante a la hora de tomar cálculos o cómo van a funcionar estos ante los esfuerzos. Esta característica es que su longitud es muchas veces mayor que su dimensión de la sección transversal. La segunda característica es sobre su construcción. Y nos dice que los cables están hechos por cordones arrollados entre sí en forma de espiral, los cuales a su vez estos cordones están hechos por hilos redondos también arrollados entre sí en forma de espiral, y estos son ejecutados con un material pues altamente resistente a la tracción, que es la principal esfuerzo pues que ellos van a resistir. Entonces, por estas dos características mencionadas anteriormente, tenemos que los cables no son cuerpos rígidos, sino son cuerpos deformables por flexión. Por esto, la capacidad de un cable para transmitir de sección a sección momentos flectores, esfuerzos transversales o esfuerzos de comprensión son tan pequeñas que se le desprecian. Con esto podemos decir que el cable es más utilizado como para transferir, para resistir fuerzas axiales que le originen tracción y alargamiento. Básicamente en la formación, en la manufactura de cables, podemos decir que los cables están formados por cordones, los cuales los cordones a su vez están formados por alambres, que básicamente los cordones son la unión de alambres, y los cables son la unión de cordones. A esta unión o a este entrelazado en espiral se le denomina arrollamiento, el cual existen de tres tipos. El primero es el arrollamiento cruzado, donde los cordones están arrollados en sentido contrario a como están arrollados los alambres de los cordones. Esto es lo que se puede observar en la imagen. En la primera parte de la imagen son los arrollamientos cruzados. Uno está desde la izquierda y el otro arrollado hacia la derecha. El segundo arrollamiento es el de Lang, donde básicamente los cordones y los alambres están arrollados en el mismo sentido. Este es la segunda parte de la imagen. Y tenemos un tercer arrollamiento, que es el arrollamiento alternado. Es decir, unos cordones están arrollados con el primer arrollamiento, que es el cruzado, y los otros con el de Lang. Además que los arrollamientos se pueden hacer de derechas y a izquierdas. Bueno, el cable flexible pues es un elemento estructural que ha tomado una gran importancia en la ingeniería. Esta importancia se da a que puede resistir grandes esfuerzos de tracción,
y es muy utilizado cuando se tiene grandes luces las cuales cubrir, ya que sería de cierta forma muy costoso, por ejemplo, hacer toda una estructura en concreto para pasar, por ejemplo, una tubería, ya sea de agua o de algún material como petróleo. Entonces, se ha optado por hacer estructuras con cables, las cuales han sido como la solución más económica para este tipo de problemas. Tenemos como en la imagen, en el momento, en la imagen del puente, los cables están distribuidas, y en la imagen de al lado de los teleféricos, estos cables soportan cargas puntuales. En estas dos ramas es la que se divide el estudio de los cables, que serían las cargas puntuales y las cargas distribuidas. Como acaba de decir mi compañero, tenemos dos tipos de cargas. Tenemos las cargas puntuales y las cargas distribuidas. En este momento vamos a ver las cargas puntuales. Los cables sujetos a cargas puntuales toman una configuración tipo poligonal y aquí, como la podemos ver aquí en la figura. Entonces, en este tipo de ejercicios, pues utilizamos las tres ecuaciones de la estática normal y hay una ecuación adicional que también se utiliza en esto. Las tres ecuaciones en estática de las que veníamos hablando son la sumatoria de fuerzas en Z, que es el equilibrio de fuerzas en Z, quiere decir que es cuando no hay un desplazamiento vertical. También está la sumatoria de momentos en X, que es cuando no hay una rotación en X. Y está la sumatoria de momentos en Y, que es cuando no hay rotación en Y. ¿Listo? Entonces, como resultado de considerar que un cable es un modelo de viga con un número infinito de rótulas, aquí podemos tener una condición adicional, que lo que quiere decir es que consiste en igualar a cero la sumatoria de los momentos del cable para una mitad. Entonces, esto pues resulta de mucha importancia porque normalmente pues tenemos dos soportes fijos con cuatro reacciones que son lo que necesitan pues, para tener cuatro ecuaciones. Aquí podemos ver tres reacciones, pero si ya pasamos acá a la siguiente página, encontramos la que ponen en la mitad y ya tendríamos las cuatro reacciones para las cuatro ecuaciones y con los dos soportes fijos. Pues cuando queremos analizar este tipo de cables, pues debemos tener unas ciertas consideraciones. Una, por ejemplo, que las cargas son verticales. Aquí las podemos ver. Las cargas son totalmente verticales. Otra, que los tramos de cable entre dos puntos se pueden tratar prácticamente como si fueran rígidos. Si los podemos ver, aquí son totalmente rectos, es como si fueran rígidos. También tener en cuenta que el peso del cable es despreciable en algunos casos. La configuración de fuerzas aplicadas la podemos ver mucho mejor en esta figura. Aquí tenemos los dos soportes que serían A y B sometidos a tres fuerzas puntuales verticales descendentes, que serían P1, P2 y P3. Una vez analizados pues, los cables con fuerzas puntuales, vamos a pasar a los cables con fuerzas distribuidas. Estos casos se dan pues cuando un cable soporta una carga distribuida. Al soportar esta carga, el cable toma una forma, la forma específica de una curva. Aquí es donde decimos que están los dos análisis, porque el cable puede tomar una forma cuando soporta un peso adicional de parábola, o cuando soporta su propio peso, que sería la catenaria. Estas son las formas que este cable puede tomar. En el punto D que se aprecia ahí, estará la fuerza de tensión, la cual es dirigida
a lo largo de la tangente de toda esa curva. Entonces trataremos de determinar la forma que adopta el cable para los dos tipos pues, de cargas distribuidas, las dos formas antes mencionadas. Ahora para su análisis vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre, donde tendremos tres puntos especiales, que lo principal será dividir nuestro cable en dos partes. El punto C será el punto más bajo que obtenga el cable. El punto D será donde actúe la fuerza de tensión. En el punto C tendremos una tensión. TO actuará de forma horizontal. En el punto D tendremos la tensión, lo cual ya habíamos dicho que esta actúa a lo largo de la tangente del cable. Y tenemos W, que será la resultante del peso distribuido. A continuación vamos a estudiar más a fondo el triángulo de fuerzas que nos sale de este diagrama de cuerpo libre. Dale. Entonces, en las relaciones de este triángulo tenemos que la tensión T ya dijimos que actuaba a lo largo de la tangente de la curva, el peso siempre actúa hacia abajo y la tensión O que va a actuar horizontalmente. De este triángulo de fuerzas podemos sacar las siguientes relaciones, donde tenemos que TO va a ser igual a T por el coseno de teta, W va a ser igual a T por el seno de teta y que la tensión va a ser igual a la raíz cuadrada de TO al cuadrado más W al cuadrado. También si necesitáramos encontrar el ángulo en el que actúa la tensión, podemos usar la tangente de teta, que será igual a la tangente de teta igual a W sobre TO. Estas ecuaciones básicamente son las que nos van a permitir solucionar los problemas que se nos presenten sobre un cable con fuerzas distribuidas. Ya tendrían que darnos algunos datos como el peso, que por lo general viene dado en kilogramos por metro o libra por pie, ya que es una carga distribuida. O también podrían darnos la tensión y así empezar a despejar cada uno de estos parámetros. También encontraremos las cargas distribuidas, en este caso una carga distribuida horizontal, que también es conocida como un cable parabólico. Cuando el cable flexible soporta una carga distribuida casi uniforme, el caso más común pues es el caso de un puente colgante. ¿Cuál es el peso de las vigas, largueros, concreto y vehículo? La aplicación más utilizada, en la que suma todos sus componentes, se puede expresar como una W constante. Como aquí podemos ver, pues tenemos un punto A, un punto B, y en este caso todo el peso, o sea, en el puente, en todas las partes del puente, pues hay un peso distribuido que llega a un mismo punto. Pues es como la manera más uniformemente de distribuir el peso. Como habíamos dicho en ejercicios anteriores, pues el peso del cable en algunas partes pues no es válido, o sea, no se toma en cuenta. Por ejemplo, en este caso se desprecia pues porque es un peso muy pequeño considerado, por ejemplo, con los pesos de aquí de W. Para iniciar, pues consideramos un cable que está sostenido por dos soportes a diferente altura. Entonces ahí podemos observar que el cable toma forma de arco, como lo vamos a ver aquí en la figura. En este caso elegimos el punto más bajo del cable, que sería este. W es una constante.
Ahí podemos integrar con facilidad y pues de ahí tenemos esta ecuación que encontramos aquí. Podemos tener en cuenta que c es una constante de integración, pero también que en el punto más bajo de y de x es igual a 0. Para x es igual a 0. Por lo tanto, c sería 0. Entonces ahí podemos tener en cuenta que c sería una variable despreciable. Por lo tanto, nuestra nueva ecuación sería esta. Si integramos esta ecuación, pues tenemos la primera que es de 0 a y, donde y sería el punto más alto. Y por el otro lado tenemos de 0 a x, donde x es el punto más alejado pues, en el eje x. En esta primera parte, la integral me anula la derivada, por tanto nos queda la variante como y, nada más. Y en esta segunda parte, como w y t son constantes porque estoy integrando sobre x, la integral de x me quedaría como x al cuadrado sobre 2. Por tanto, me queda de esta manera. Para la tensión, pues utilizamos la fórmula que mi compañero nos dijo hace un rato, que sería la raíz de la tensión O al cuadrado más W al cuadrado. En este caso, W al cuadrado sería igual a W al cuadrado por X al cuadrado. Después de resolver estas ecuaciones, obtenemos la tensión máxima, que la tensión máxima sería la raíz de 1/2 multiplicado por el peso por LB, que LB es igual a X. Esto multiplicado por 1 más la división entre LB y H y 4HB, que HB sería igual a Y. Todo esto al cuadrado. Donde podemos tener en cuenta que x y y son máximos, es decir, que las coordenadas en el punto de apoyo que hay tanto en x como en y, ahí existe la tensión máxima. Como la tensión máxima ocurre cerca de cualquiera de los dos soportes, pues de aquí podemos sacar esta ecuación. Es que la tangente de teta máximo es igual al peso por la longitud sobre 2 veces la tensión horizontal. Ahora buscamos obtener la longitud del cable LB a partir del origen hasta el punto E. Esta la obtenemos a través de la ecuación general del arco infinitesimal, que sería esta. Una vez tengamos esta expresión, leemos esta. Teniendo en cuenta esta serie anterior que converge para x2 menor a 1, podemos ver que si se sustituye en esta serie x o sea, si x lo sustituimos por el peso por x sobre TO al cuadrado y se realizan n igual a 1/2, podemos obtener estos resultados. De esta serie pues también podemos ver que converge para los valores de HB sobre LB menores a 1/2, lo cual presenta pues en la mayoría de casos más prácticos. De esta serie converge para todos los valores de h sobre l menores a 1/4. En la mayoría de casos, h es menor a l cuartos. Por consiguiente, los tres términos dan una buena aproximación. Por último, tenemos la última forma por estudiar, que sería la catenaria. ¿Qué es la catenaria? Entonces, la catenaria es la forma natural que toma un cable o una superficie delgada que está sometida o distribuida las fuerzas, las cargas de su propio peso. En otras palabras, la catenaria es la forma natural que adopta un cable colgado entre dos puntos. Antes, en la antigüedad, se decía que un cable o el problema inició con una cadena. Querían saber cómo la cadena distribuía su propio peso al estar colgada. Entonces se creía que la forma que mejor distribuía el peso era la parábola, pero Christian
A sus 17 años demostró que realmente no era una parábola, sino que era la catenaria, y le dio el nombre. Lastimosamente, debido a las pocas matemáticas que existían hasta ese momento y que él no pudo profundizar más sobre este tema, nunca encontró la ecuación de la catenaria, pero dejó escritos muy puntuales para que alguien en el futuro la pudiera encontrar. Y esto se dio y llegamos a la siguiente ecuación. La ecuación de la catenaria está dada en un eje cualquiera como y igual a c por el coseno hiperbólico de x sobre c. Esta fue la ecuación que no puedo encontrar. De esta ecuación podemos encontrar la longitud S, que está dada por C, el seno hiperbólico de x sobre C. Y manipulando matemáticamente podemos llegar a que y al cuadrado, es decir, la longitud vertical menos la longitud del cable, es igual a la longitud que existe entre el eje coordenado y el punto más bajo de la figura de la catenaria. Para casos prácticos de estática y sacado del diagrama de cuerpo libre, entonces tendremos que la tensión horizontal estará dada por el peso distribuido por C, que sería la longitud entre mi eje coordenado, que yo lo tomaré arbitrariamente, hasta el punto más bajo de la catenaria. Tendremos que el peso W estará dado por W por S, donde S será la longitud del cable, y que la tensión estará dada por W por Y, donde Y será pues el punto en el que yo quiera encontrar la tensión, pero en forma vertical. Bueno, estas son las ecuaciones que nos ayudarán a calcular cuando un cable soporta su propio peso y forma una catenaria. A continuación tenemos la bibliografía que utilizamos, donde utilizamos principalmente dos libros que son La estática para ingeniería de Ignacio, Luis y María y La estática para ingenieros de Beer Johnson. El resto son enlaces de donde también sacamos información. Muchas gracias.